Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mount Panorama, en la clase A de coches modificados. Y voy a participar con el Pontiac Firebird Trans Am de 1973. Esta versión es el 455, el que tiene el Fénix estampado en el cofre. Es un bólido que viene de serie con mucho poder. De fábrica trae un motor V8 de 7.5 litros, pero lo es suplantado por un bloque pequeño de 6 cilindros de 4.3 litros con turbo de carreras y todos los ajustes necesarios para convertir un ladrillo verde en un bólido de mucha tracción y mejor capacidad en el ataque de las curvas. En consecuencia, tenemos un coche que no es muy rápido, sacrificamos velocidad final por control y aceleración, que son para mí los dos ingredientes o las dos cualidades fundamentales para conseguir buenos resultados en Forza Motorsport. Sin embargo, como siempre, no será tarea fácil dominar el circuito. Esta es una carrera corta de apenas 4 vueltas en total, son 10 minutos. Estoy persiguiendo la estela del Honda NSX, que también es un coche fenomenal y muy popular en esta categoría porque también ofrece mucho control y buen desplazamiento. Pero ahí le estamos acechando desde atrás buscando el rebufo, se le derrapa un poco la cola en cada giro, me parece que no está aprovechando el alerón que le instaló al coche, rebota con el borde, el filo del muro y se va fuera directo a la trampa de arena. Y con eso escalamos a la segunda plaza, persiguiendo la estela del compañero que va por ahora dominando la carrera en la punta. Él lo está haciendo muy bien, esa transferencia de peso estuvo fantástica, sin duda está conduciendo fenomenal. Todavía no identifico bien el modelo, me parece que es un BMW que por ahora lo vemos muy bien plantado, tiene buen desempeño. A ver qué pasa en el sector más rápido del circuito. Y como ves, es de noche, es medianoche, la visibilidad se reduce bastante, pero este es un circuito muy sencillo de memorizar, muy fácil de entender. Cuando ya tienes experiencia, cuando ya tienes práctica, no vas a tener inconveniente con el ritmo. Entramos en la frenada, se abre a la derecha, no quiere líos, no quiere problemas, lo hace muy bien y me da el acceso para rotar con suavidad, y con eso lo estamos superando antes del término de la primera vuelta. Pero freno muy mal, anticipo muy mal el corte a la izquierda y el compañero me supera nuevamente, así que tengo que ponerme las pilas, tengo que mejorar allí en ese sector, no puedo equivocarme de nuevo si quiero realmente conseguir la victoria. Detrás de mí viene Cousan 0403, que también está haciendo un carrerón, está pegadito muy cerca de mis tubos de escape a 0.600 milésimas, creo que también tiene un poquito más de desarrollo de velocidad final que nosotros, pero lo mantenemos al margen. Por ahora no está, no nos está presionando tanto. Mientras estoy tratando de recuperar el terreno perdido y voy descontando 2 segundos 732 milésimas a la vuelta anterior. Eso quiere decir que vamos mejorando, vamos bien. Y aquí está, nuevamente le estamos recortando tiempo valioso en cada rotación, que sin duda es donde estamos mejorando, donde tenemos más ventaja. El BMW rebota allí en el filo, pero le tengo que dar espacio para que continúe y evitar así un accidente innecesario. También quiero evitar sanciones que me puedan complicar el resultado final, porque si esto sigue como va, parece que vamos a competir cerrados, muy cerca unos de otros hasta el final. A cuidadito aquí en la transferencia, este sector es el más peligroso, tienes que tener práctica, como ya dijimos. Ahí le hago un pequeño contacto porque frenó con mucha anticipación, creo que se está poniendo nervioso, así que la estrategia puede que esté funcionando. Si todo sale bien, vamos a poder derrotarlo antes de culminar la segunda vuelta, la mitad del recorrido. Aquí voy amenazando por la izquierda, él se abre a la derecha. Definitivamente el compañero lo que quiere evitar es que lo saquen del circuito, pero creo que se está sacrificando demasiado. Tiene que defender un poco más su trazada, tiene que soltar un poco ese nerviosismo, porque la verdad es que es un piloto que por ahora lo hace muy bien. Fíjate que se salió ahí del límite del piano, pero lo sostiene, corrige, así que me da todo el acceso con facilidad para que lo pueda superar en el corte, y de hecho le pusieron 300 milésimas por haber sacado los neumáticos fuera del límite de la pista. Vamos a ver qué pasa en la frenada, si lo hago mejor. Muy bien,
Entro en la parte profunda y ahora sí el compañero queda neutralizado y nos metemos como nuevos líderes de la carrera en la penúltima vuelta del circuito. Y Cousin 0403 también escaló o está peleándose con el compañero del BMW. Creo que la pelea está muy buena y tenemos que verla de cerca. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Cousin 0403 persiguiendo la estela del compañero Drifter del BMW. Aquí va manejando su Lotus Esprit Turbo, que es un coche también espectacular de conducir porque es motor central que aporta muchísima maniobrabilidad y también tiene una potencia razonable para poder conseguir buenos resultados en este tipo de carreras. Le está acechando, tratando de mantener el control, buscando que el compañero cometa alguna equivocación que le pueda favorecer y así adelantarle sin mayor resistencia. Allí casi lo consigue en el inicio de la penúltima vuelta, en la recta de las emociones, pero no le alcanzó. El BMW parece que tiene un poquito más de desplazamiento y aquí el compañero Cousin parece que también tiene algunos inconvenientes con el balance. El BMW se va afuera, se presiona demasiado y se va a la trampa de arena y con eso pierde la segunda plaza de la parrilla. ¡Qué triste! Lo estaba haciendo fenomenal. Me hubiese encantado ver esta pelea un poco más difícil, más cerrada, pero creo que el compañero Drifter se dejó llevar por el estrés y perdió balance. Allí es donde entra el consejo que siempre les doy, que no vale la pena estar siempre vigilantes del retrovisor. Hay que mirar de vez en cuando porque si no te va a atrapar, vas a caer en la trampa psicológica de tus rivales y puedes cometer errores que te complicarían precisamente la carrera o el resultado final. Aplaudimos a Cousin, que lo hace fenomenal, ha conducido muy bien, con mucha precisión y con eso va a meterse en la segunda plaza y está girando muy cerca de nosotros, pero creo que no le alcanza la potencia como para derrotarnos en la etapa final. Y ya estamos concluyendo la carrera en Bathurst. La situación nos ha sonreído de principio a fin, a pesar de que tuve ahí unos pequeños errores en el inicio, pero conseguí el ritmo que estaba buscando en este coche, que tiene un desempeño fenomenal y por supuesto te lo recomiendo para esta categoría, sobre todo para circuito deportivo, aunque como puedes ver en este de velocidad intermedia también ha tenido un desempeño aplastante y cruzamos la meta después de 9 minutos de recorrido escalando 7 posiciones. Nuestro Fénix Pontiac Firebird Trans Am ha conseguido la victoria con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 15, 933 milésimas. Y como siempre te dejo los detalles mecánicos y ajustes de tuneo en la descripción del video. Espero que puedas armarlo y que lo puedas probar muy pronto porque estoy convencido que te va a encantar la maniobrabilidad de este ladrillo. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!